En esta mañana he parado mi corazón para compartirles acerca de lo que es gracia divina. Diga conmigo, gracia divina. Empezar definiendo qué es gracia. Cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de favor, hablamos de bondad. Bueno, pero entonces, ¿qué será gracia divina? Si decimos que gracia es bondad, decimos que gracia es bondad, favor y misericordia, ¿qué será gracia divina? Favor de Dios, muy bien. Entonces, cuando decimos gracia divina, divino quiere decir que viene de parte del Señor. Entonces, nosotros cuando hablamos de gracia, hablamos del favor del Señor, hablamos de su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces muchas veces nosotros somos llamados a hacer algo y digamos el pastor o Dios nos manda a hacer una misión o Dios nos encomienda que nosotros hagamos algo. Pero muchas veces nosotros en nuestro corazón nos preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Por qué me dijo a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo? O muchas veces el pastor te dice a ti, a ti, a ti, a ti, y usted en su corazón digamos, ¿y por qué solo yo? Y es que solo a mí me va a agarrar el pastor de contrato. Entonces, realmente usted puede pensar eso en su corazón, pero realmente no se está dando cuenta de lo que es la gracia. Porque cuando alguien lo llama a usted, es porque tiene gracia en usted. Entonces, cuando dice, quizás naturalmente nosotros no podamos explicar por qué el pastor lo llama a usted, o quizás no podamos explicar naturalmente por qué Dios lo llama a usted, pero realmente es un llamado que es divino y es un llamado de Dios. Como veíamos el viernes, ¿cuántos estuvieron aquí el viernes? Cuando veíamos lo que era el llamado. El llamado es algo que no podemos renunciar a ello y es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces quizás naturalmente, por nuestras propias fuentes, no podamos explicar por qué nos mandan a hacer algo o por qué nos han dicho que hagamos determinada tarea o determinada razón. Pero Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo y te envía a ti, es porque vio algo en ti. Quizás realmente Dios, si hubiera querido enviar a otra persona, lo hubiera enviado. Pero si te envió a ti, es porque vio algo en ti, vio algo en tu corazón y vio algo en tu espíritu. Cuando Dios quiere hablarnos, Él nos mueve para que nosotros salgamos de nuestra comodidad. Diga comodidad. Cuando Dios nos habla y nos envía, Él quiere que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Porque muchas veces nosotros estamos muy cómodos y cuando Dios nos llama, dice, estoy muy cómodo para moverme. ¿Y para qué? Entonces cuando Dios nos llama es para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Vámonos a Efesios 2:8. Libro de Efesios 2:8. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué somos salvos? Por gracia de Dios. Nosotros somos salvos por su amor, por su bondad y por su misericordia para con cada uno de nosotros. Luego dice, en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces cuando hacemos referencia a la gracia, muchas veces digamos en lo natural, te va bien. Muchas veces en lo natural te va bien en tu trabajo, te va bien en tus exámenes, te va bien con tu familia. Pero realmente no eres tú. Realmente es la gracia de Dios que está contigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en la Biblia encontramos el relato de un hombre a quien Dios llamó para hacer su obra y salvar a muchos. Pero este no tuvo la gracia para con ellos. Y la desobediencia que no cumplió el llamado de Dios. Eso se encuentra en el libro de Jonás. Vámonos todos a Jonás. En esta mañana vamos a estar hablando de Jonás. Jonás 1, versículo 1 en adelante. Jonás está delante de Abdías, de Amós, de Joel, de Oseas, de Ezequiel. Y está antes de Habacuc y Nahum. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos que Dios llama a Jonás para advertir al pueblo de Nínive para que se arrepientan de sus malos caminos, porque el pueblo de Nínive estaba perverso, en su corazón había mucha maldad, había mucha cosa que desagradaba a Dios. Entonces Dios mandó a Jonás
para advertirles de que si no se arrepentían de sus malos caminos, este pueblo iba a ser destruido. Entonces, porque el camino de maldad lleva a muerte, lleva a la perdición. Pero entonces en el relato encontramos que Jonás, más adelante, encontramos que Jonás se rehusó a cumplir el llamado que Dios le había hecho. Porque dice que el Señor lo envió a Nínive. Cuando el Señor lo envió a Nínive, lo movió de su lugar. Por lo que decíamos, cuando Dios te llama, quiere moverte, porque quiere que salga de tu comodidad. Entonces, cuando Dios llamó a Jonás, le dijo que fuera a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba totalmente lejos de donde él estaba. Entonces, vemos que cuando Jonás se levanta para supuestamente cumplir su llamado, vemos que realmente lo que él hizo fue desobedecer en su corazón, porque fue a un puerto y encontró un barco que iba a un destino completamente, totalmente diferente a donde el que Dios le había llamado, que era Tarsis. Entonces, vemos que Jonás, en su desobediencia y en su corazón, no cumplió con el llamado del Señor. Entonces, lo que vemos que Jonás, cuando se subió al barco, no iba con el favor de Dios, no iba con su gracia, porque el Señor le había mandado a hacer algo y él había desobedecido totalmente. Entonces vemos que en los versículos más adelante, durante Jonás estuvo en el barco, vemos que dice la Biblia que Jonás se fue a dormir. Imagínense, desobedece a Dios y luego se va a dormir. Pero realmente dice la palabra del Señor que durante él iba en el barco, durante iba a la travesía, el Señor envió una gran tempestad. Pero ¿será que el Señor mandó una tempestad para destruirlo? No, el Señor no mandó una tempestad para destruir a Jonás. El Señor mandó una tempestad para que Jonás se convirtiera de su mal camino, para que supiera lo que estaba haciendo mal. Entonces vemos que Jonás está dormido. Y entonces vemos que los demás marineros están todos alarmados. Todos los demás tripulantes de la nave están alarmados porque tienen temor en su corazón, porque había una gran tempestad y su vida estaba en peligro. Entonces, cuando Jonás estaba dormido y se desarrollaba la gran tempestad en la parte de arriba, todos los demás que iban en el barco clamaban a su Dios. Imagínense, todos esos paganos clamando a su Dios y Jonás dormido. Entonces todos los paganos estaban clamando a sus dioses para que tuviera de ellos misericordia. Imagínense que los paganos estaban pidiendo misericordia y Jonás bien dormido. Entonces nos damos cuenta. Luego vino el capitán de la nave y le dijo: Jonás, ¿qué haces ahí, dormilón? Lo vamos a leer para que no diga que yo solo estoy diciendo mal. Vamos a ver. Dice el versículo 6: y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. Entonces vemos que realmente ellos, siendo paganos, conocen que tienen que clamar a un Dios, conocen que tienen que rendir su vida delante del Señor. Bueno, entonces realmente Jonás se despierta, conversa con los marineros y se da cuenta, los marineros le preguntan de que por qué. Y entonces Jonás le confiesa de que él está huyendo de la presencia del Señor. Entonces realmente por eso es que ha venido esa gran tempestad, porque él ha desobedecido a Dios, ha huido de su presencia. Entonces dice: al darse cuenta todos los demás reconocieron que el Señor de Jonás, el Dios de Jonás, era el verdadero Dios, porque vieron que clamaban a sus dioses y ninguno les respondía. Entonces realmente el Dios de Jonás es el verdadero Dios. Entonces, al darse cuenta esto, ellos se convirtieron de su mal camino. O sea, ellos que eran paganos vinieron a los pies de Cristo, porque realmente reconocieron de que el Señor es el único Dios y el único Señor. Y entonces, al darse cuenta de esto, todos empezaron a adorar y todos empezaron a rendir su vida delante del Señor. Entonces dijeron los hombres en el versículo 14, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron los marineros: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas a este hombre la sangre inocente, porque tú, Señor, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces ven que estos se rindieron delante del Señor. Entonces dejaron sus dioses, dejaron sus malos caminos, y entonces clamaron al Señor, porque sabían de que Él era el único que podía salvarlos. Él era el único que podía rescatarlos de esta tempestad. Entonces todos comenzaron a rendir su vida delante del Señor. Todos estos marineros dejaron atrás todo, ¿sí? Y se enfocaron realmente en el único Señor y en el único Dios. Entonces realmente, ¿qué es lo que sigue después? Ellos se dan cuenta de que es por culpa de Jonás que les viene este mal y tiran a Jonás al mar. Entonces realmente, hermanos, lanzaron a Jonás al mar
Y Jonás estaba seguro que iba a morir. Dígame, porque ¿quién se tira en una tempestad y cree que va a sobrevivir? Entonces Jonás les dijo, tírenme al mar y así se van a salvar ustedes, así se va a calmar la tempestad. Entonces tiraron a Jonás al mar, pero realmente Jonás estaba seguro que iba a morir. Pero realmente vemos la gracia y el favor de Dios, porque Jonás no murió. El Señor había preparado un gran pez. Jehová en su misericordia, en su bondad y en su gracia preparó algo para que Jonás no muriera. Entonces, y esto era un enorme pez. Muchas veces hasta que rendimos todo aquello que no nos gusta, es cuando viene la calma y la tormenta se vuelve a la paz. Porque muchas veces nosotros en nuestra propia desobediencia hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. Y nos preguntamos de que por qué nos pasan las cosas. Nos preguntamos de que por qué solo a mí, por qué es que me ataca a mí, por qué es que yo estoy en crisis, por qué es que yo estoy enfermo, porque estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Y muchas veces el Señor nos manda a cumplir su palabra y nosotros tomamos un rumbo totalmente diferente. Entonces vemos lo que les decía, Dios sopla vientos, pero no para destruir. Dios sopla vientos para reubicarte en su camino. Y entendiendo que debemos volver al camino y hacer lo que Él nos ha encomendado. Entonces cuando Dios envía una tormenta no es para destruirte. Cuando Dios envía una tormenta no es para matarte o acabar contigo, sino que es para que tú tomes conciencia y recapacites de tus malos caminos. Entonces dice, cuando Dios había preparado el pez para Jonás, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y en este punto Jonás se da cuenta, estuvo 3 días, 3 noches, no sé lo que hizo Jonás, no sé si estaba enojado, no sé si estaba frustrado, no sé. Pero realmente nos damos cuenta de que en un punto Jonás vuelve su corazón al Señor y se da cuenta que es por su gracia que él está vivo. Porque si él se hubiera tirado al mar, fijo, muere. Porque en una gran tempestad, ¿quién se tira al mar y sobrevive? Entonces nos damos cuenta que Jonás recapacita en su corazón, que ha sido por la gracia del Señor, que ha sido por su misericordia, que el Señor ha preparado un pez. Quizás no preparó un barco, quizás no preparó una balsa, pero el Señor preparó un pez para salvar su vida. Porque dice, quizás tu vida está en peligro o estás desesperado y no sabes qué hacer, pero también Dios tiene preparado un enorme pez para guardarte a ti. Porque realmente no sea un pez para tragarte y acabar con tu vida, sino que sea para cubrirte. El Señor ha preparado un pez para librarte de ese mal. Y realmente ese pez fue como una piedra, una cueva donde Jonás se refugió, y fue ahí donde su corazón se volvió al Señor. Entonces nos damos cuenta en el versículo 2 y 7. Capítulo 2, versículo 7. Dice, esta es la oración de Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Entonces vemos, ¿por qué tenía que esperar Jonás hasta que ya se sentía por muerto? ¿Por qué tenía que esperar Jonás hasta que ya sentía que su vida se le iba? No lo sabemos, pero realmente dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, oh Jehová. La versión Dios habla hoy dice, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Y mi oración llegó a su santo templo. Vemos aquí, ¿qué es lo que dice Jonás? Yo me acordé de ti. No es que el Señor se ha olvidado de ti. Dios nunca se olvida de ti. Realmente somos a veces nosotros en nuestra propia desobediencia que nos alejamos de Dios, que nos olvidamos del Señor. Pero Dios jamás se va a olvidar de ti. Porque vemos que a pesar de que Jonás estaba en ese pez, Dios no se había olvidado de Jonás. Dios sabía que Jonás estaba en el fondo del mar con ese pez adentro. Entonces, este pez era el refugio del Señor para Jonás. Vámonos a Nahum, en unos dos libros más adelante. Nahum 1, versículo 7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Entonces, Dios es refugio, Dios es amor, Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor mandó ese pez para proteger a Jonás. Entonces, vemos la oración de Jonás. Dice que, y me acordé de ti, oh Jehová, y mi oración llegó a tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y luego de esto, Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos que esta no era una oración cualquiera. Vemos que la oración de Jonás no es una oración dándole gracias al Señor porque lo tenía en ese pez. Vemos que la oración de Jonás era reconociendo que el Señor
es bueno y bondadoso para con él. Y vemos que la oración de Jonás era una oración de arrepentimiento, era una oración de gratitud y era una oración de compromiso. ¿Por qué era de arrepentimiento? Porque vemos en los capítulos atrás que Jonás había desobedecido al Señor, pero él en su misericordia no permitió que Jonás muriera. Entonces, ¿y por qué decimos que es de gratitud? Porque hasta ahí su misericordia ha estado con Jonás. Jonás se dio cuenta de que su misericordia, que su bondad del Señor ha estado con él. ¿Y por qué de compromiso? Porque dice, pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. ¿Qué es lo que le había mandado el Señor a Jonás? ¿Qué era lo que le había mandado a hacer? A predicarle al pueblo de Nínive. Pero él había hecho todo lo contrario. Pero vemos aquí que Jonás recapacita en su interior, recapacita y se vuelve su corazón a Dios y hace un compromiso con él. Y entonces el Señor escuchó su oración. Y vemos, no dice la Biblia que el Señor dejó pasar días, no dice que pasaron años, pasaron meses, sino que Dios escuchó en ese mismo instante la oración de Jonás y mandó al pez a vomitar a Jonás en tierra firme. Entonces no es que el Señor se olvida de ti, no es que el Señor es tardo para escuchar, no es que el Señor es lento para escuchar tu oración, sino que el Señor se mueve hasta que tú te vuelves a Él. El Señor se mueve cuando tú rindes tu vida delante de Él. Entonces vamos al capítulo 3, versículo 1, dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Entonces vemos aquí, ya no bastó una vez, sino que son 2 veces que el Señor llama a Jonás. Porque muchas veces nosotros somos, perdona la palabra, pero somos tercos en nuestro corazón. Porque cuántas veces nos dicen, haga esto, nada, haga esto, nada, haga esto, nada. Nos pueden decir 1000 veces y nunca actuamos. Entonces vemos aquí como el Señor tiene perseverancia, el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿va? Porque dice aquí, vuelve el Señor a llamar a Jonás por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, no era que Jonás iba a ir allá y decir lo que a él se le antojaba, sino que era lo que el Señor le había mandado. Porque muchas veces nosotros en nuestro corazón o en nuestro pensar decimos que, no, a mí me parece bien esto. A mí me parece, en estos días ha estado un poco, ¿cómo le digo? Un poco interesante el tema del ministerio de alabanza conmigo. Y realmente a veces hay que pararlo a uno en seco para que uno comprenda qué es lo que realmente uno tiene que hacer. Entonces vemos que el Señor quiere moldearnos a cada uno de nosotros. Entonces realmente en el ministerio de alabanza, realmente, digamos, a mí me gustan unas canciones, pero realmente no sean las canciones que a mí me gustan. No tienen que ser las canciones que a mi parecer, sino que sean esas canciones que al Señor le agrade. Porque muchas veces yo puedo cantar algo que a mí me parezca bien y lo puedo cantar bonito y todo lo demás. Pero realmente me estaré preguntando, ¿agrada al Señor esta alabanza? ¿Agrada al Señor este canto? ¿Agrada al Señor esta adoración? ¿Estoy rindiendo esta adoración con un olor fragante para el Señor? Porque si no estoy haciendo su voluntad, el Señor no va a recibir esa alabanza. Porque en nuestro corazón tiene que haber ¿cómo le digo? Esa sensitividad para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere escuchar en el caso de la alabanza. Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros le adoremos, qué es lo que el Señor quiere que nosotros le cantemos. Porque muchas veces en nuestra propia voluntad hacemos lo que muchas veces se nos antoja. Pero vemos realmente que el Señor le dice, ve y di el mensaje que yo te diré. Entonces vemos que tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, porque no es lo que vamos a ir a hacer lo que a nosotros nos plazca o nos parezca mejor, sino que tenemos que ir a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo, primeramente, de agradar a Dios. Primeramente, de agradar a Dios. Porque realmente, si nosotros agradamos a Dios, la opinión de los demás es irrelevante, porque nosotros tenemos que tener primeramente la opinión de Dios, nosotros tenemos que tener el agrado de Dios. Si nosotros agradamos a Dios, vamos a agradar a las demás personas. Entonces, si nosotros buscamos la rectitud delante del Señor, vamos a tener esa gracia y ese favor con las demás personas. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 3 del capítulo 3. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive de grande en extremo, y era en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad en camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Aquí vemos algo muy curioso, porque dice que Nínive era una gran ciudad que para recorrerla tardaba 3 días de camino, y Jonás la recorrió en un día. ¿Cómo será eso? No era realmente Jonás, sino que él estaba en obediencia a lo que el Señor le había mandado, porque para recorrer Nínive eran 3 días de camino, pero cuando el Señor va contigo, Jonás hizo ese trayecto en un día. Entonces vemos que el favor y su gracia está con él. Entonces nos damos cuenta aquí que el mensaje que el Señor le había mandado era para que Nínive se volviera en su corazón, porque dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea que los días de Nínive estaban contados, porque realmente dice que en la tierra de Nínive había mucha maldad en cada uno de ellos, y esta era la razón por la cual Dios iba a destruir esta ciudad. Vemos que el significado de Nínive es un símbolo de violencia y crueldad, porque nos damos cuenta que todos en esta ciudad la maldad era muy grande, su perversidad era muy grande, que había llegado hasta el lugar de Dios, y el Señor no le agradó esto. Entonces nos damos cuenta de que cuando Dios usó a Jonás era un profeta para enviar a compartir su mensaje, vemos que el favor y su gracia estaba con él, y todo lo que el Señor le había dicho en obediencia, Jonás lo hizo. Entonces dice, en los versos más abajo dice: y los hombres de Nínive, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y se proclamaron en ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces dice, cuando el pueblo oyeron la palabra del profeta, todos se proclamaron en ayuno, y se vistieron de cilicio. ¿Qué era lo que significaba vestirse de cilicio? Cilicio son como ropas ásperas. Dice, se vistieron de cilicio, lo cual demostraba el arrepentimiento de ellos. Entonces, ¿qué era lo que realmente ellos hicieron? Se vistieron de arrepentimiento, porque vieron que el Señor les había anunciado. El Señor tuvo misericordia para con ellos, porque el Señor los pudo haber destruido y no avisarles nada. Pero vemos que Dios, en su infinita misericordia, manda a alguien a avisarle de que dentro de 40 días va a ser destruido. Entonces uno tiene que ser muy duro en su corazón. Si le mandan a decir de que en 40 días se va a morir si no vuelve su corazón al Señor, tiene que ser muy duro en su corazón para no volverse al Señor. Entonces realmente vemos aquí lo que ellos hicieron: se vistieron de arrepentimiento. Y dice aquí, todos, hombres, mujeres y niños, se volvieron al Señor en ayuno. Entonces, cuando oímos la palabra del Señor, todos tenemos que rendirnos delante del Señor. Todos tenemos que buscar agradar al Señor. Entonces dice, todos, hombres, mujeres, niños, debemos volvernos al Señor de nuestros malos caminos. En los versos más adelante, en el verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Entonces el rey, cuando estas palabras del profeta Jonás llegó al corazón del rey, hasta el corazón del rey se volvió al Señor, porque se dice que rasgó sus vestidos, se quitó su ropa y se vistió de cilicio. Entonces vemos, cuando un líder se vuelve al Señor, este líder también puede ser de influencia para su demás grupo, o puede ser de influencia para el pueblo. Entonces en este caso es el rey. El rey se volvió al Señor, y entonces, así como el rey se volvió al Señor, él quiso que todos los demás se volvieran al Señor. ¿Pero por qué? No era porque el rey se le antojaba, sino que él sabía que cuando Dios decía algo, era algo en serio. Entonces este fue el decreto que el rey mandó. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Aquí vemos, el rey mandó a cada uno, diga a cada uno. El rey mandó a cada uno, no dijo que se fijaran si el otro cumplía, no dijo si dijo que, no, mandó a decir a cada uno, no dijo que se fijaran si el otro cumplía con lo que él había mandado, no dijo que unos estuvieran mirando y los otros haciendo, o unos de supervisor y otros realizando. El rey mandó a todos,
hombres, grandes, mujeres y niños, hasta los animales. Él dijo que no le dieran comida a los animales. ¿Pero por qué? ¿Será por una causa natural? No, sino porque el Señor, el rey había comprendido de que tenían que clamar al Señor, porque dice, clamen fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, al volverse el pueblo de Dios, al volverse el pueblo de Nínive, y se arrepintieron de sus pecados y de la maldad que había en su corazón, movieron el corazón de Dios, e hizo que Él por su gracia quitara el juicio de muerte que estaban sobre ellos. Cuando Dios actúa es por su gracia, porque digamos, si uno no se arrepiente en su corazón, ¿cómo Dios se va a mover? El deseo de Dios es que nosotros no perezcamos, el deseo de Dios es salvarnos, pero primeramente tiene que haber ese deseo en nuestro corazón de agradar a Dios primeramente tiene que estar en nuestro corazón ese deseo por honrarlo a Él primeramente. Vámonos a 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 9. 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si usted escucha el llamado del Señor, si usted escucha la voz de Dios, va a ser salvo. Entonces, cuando se vuelve en su corazón, cuando usted se vuelve su corazón al Señor, el Señor se agrada, porque usted se vuelve de sus malos caminos y vuelve al corazón de Dios. Entonces yo me imagino, ahorita cantábamos todo lo que hay en mí te adora. Entonces yo me imagino que todo ese pueblo cantaba, todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Pero ¿por qué lo cantaban? ¿Por qué no lo cantaron antes? Porque ellos no habían vuelto su corazón al Señor. Entonces cuando ellos vuelven su corazón al Señor, es cuando el Señor tiene misericordia de ellos, cuando el Señor tiene esa gracia con ellos. Entonces Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, les perdonó su maldad, así como también nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Entonces démosle gloria a Dios porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado y Él nos ha libertado de toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Pero aquí vemos algo muy interesante. Cuando Dios había usado a Jonás para advertirle, primero Jonás había desobedecido, luego se arrepintió de sus malos caminos, pero ahora vemos que Jonás toma una actitud muy rara, porque vemos que en el capítulo 4, vemos que Jonás se enoja con Dios. Dice, a Jonás no le agradó lo que el Señor había hecho, porque había perdonado al pueblo y se había salvado de la destrucción. Oiga bien lo que hay en el corazón de Jonás. Se había enojado porque el Señor había salvado al pueblo. Entonces vemos en los capítulos atrás, el Señor tiene misericordia con Jonás de salvarlo del mar. Y ahora cuando el Señor tiene misericordia del pueblo, Jonás se enoja. Entonces muchas veces Jonás quiere misericordia para él, pero no quiere misericordia para el pueblo. ¿Qué cosa es esta? Entonces vemos en el capítulo 4, versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo he estado diciendo aún en mi tierra. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. O sea que el Señor iba a destruir al pueblo, pero cuando el pueblo se arrepiente, mueve el corazón de Dios. Entonces Jonás no quería decirles de la destrucción del pueblo, porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a salvar. Dios en su gracia y en su misericordia, si se arrepentían y volvían su corazón, Él los iba a perdonar. Pero realmente aquí vemos algo muy curioso, porque Jonás era como un hombre muy religioso. Entonces era como que solo el pueblo de Dios merece ser salvo. Entonces solo los salvos van a ser salvos. Y entonces, pero vemos que, ¿por qué no alcanzar a esos demás personas que no conocen del Señor? Porque ellos también merecen la salvación. Pero realmente nosotros tenemos que compartir de esa gracia, de esa misericordia, de ese perdón que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos que compartirlo con los demás. Entonces realmente aquí dice Jonás que él no quería anunciar porque sabía que el Señor era clemente y piadoso. Entonces leía yo de que algún aspecto del profeta Jonás era como que si él anunciaba lo que el Señor le había mandado y luego el Señor lo
los perdonaba. Muchas veces Jonás en su corazón ha de haber pensado como que él iba a quedar como un falso profeta, como que yo digo algo pero realmente no se cumple, pero es que realmente no es lo que él está diciendo, sino que es los planes de Dios, porque los planes de Dios nosotros no los conocemos, los planes de Dios son perfectos. Entonces realmente no era como lo que iba a quedar haciendo Jonás o cómo iba a quedar la imagen de Jonás, sino que era la gracia y la misericordia del Señor que tenía para ese pueblo. Entonces, era tanto el enojo de Jonás que le pidió al Señor que lo matara. Imagínense, ¿quién le va a estar diciendo al Señor que le quite la vida? Yo no estaría diciéndole al Señor, por muy enojado que esté, yo no le estaría diciendo al Señor que me mate o que me quite la vida. Porque imagínense, Jonás estaba muy enojado porque el Señor había salvado a ese pueblo y le estaba diciendo al Señor que era mejor que le quitara la vida. Era mejor que le quitara la vida. Imagínense qué cabeza la de Jonás. Dice, en vez de estar feliz porque más de 120,000 personas se habían vuelto su corazón al Señor, este hombre estaba enojado. Entonces vemos algo muy curioso. Porque ¿quién no se va a alegrar porque una persona sea salva? ¿Quién no se va a alegrar porque una persona deje sus malos caminos y venga al camino del Señor? Entonces vemos como que Jonás es un poco raro. Y entonces dice, vaya, Dios tuvo gracia para Jonás y Jonás no quiere que él tenga gracia para con Nínive. Entonces vemos aquí que Jonás es un poco egoísta, porque el Señor tuvo gracia y misericordia para con él. Entonces nosotros, si tuvo gracia y misericordia con él, él tenía que compartir de esa gracia que el Señor le había dado. Entonces, pero ¿qué hizo Jonás? Jonás hizo todo lo contrario. Quería que lo salvaran a él, solo a él. Quería que el favor de la bondad y la misericordia del Señor solo para él y para el resto de las personas no. Entonces vemos realmente un poco de egoísmo en su corazón. Luego de esto, Jonás estaba muy molesto. Y entonces, luego de esto, Jonás se fue a las afueras. Ahí esa ilustración. Yo pensé, estaba buscando una imagen que relacionara a Jonás, pero no encontré una que fuera tan gráfica. Pero esta es la que más se parecía. Entonces dice que Jonás se fue a las afueras de la ciudad y acampó ahí. Y dice, para ver la destrucción de los ninivitas. Porque este hombre anhelaba la destrucción de ellos. Entonces imagínense qué hace Jonás. Jonás se fue a las afueras de la ciudad a ver cómo el pueblo iba a ser destruido. Imagínense, el Señor había perdonado, pero él aún quería que los destruyera. Entonces vemos que este Jonás era como bien raro. Entonces Dios en su amor, imagínense, a pesar de Jonás estaba enojado, Jonás anhelaba que el Señor lo matara. A pesar de esto, Dios en su amor, vemos en los versículos más adelante, dice que Dios en su amor hizo que una planta naciera y aliviara el sol aliviara a Jonás del sol. Entonces el Señor hizo una planta para que cubriera a Jonás y que el sol no le pegara muy fuerte. Entonces Jonás se alegró con esta plantita. No sabía de dónde salía esa plantita, pero él estaba contento. Entonces al siguiente día la planta fue picada por un gusano y se secó. Y el sol y el viento hacía que Jonás se sintiera molesto. Imagínense, le quitaron la planta y este varón se molestó. Él no había visto crecer la planta, no sabía dónde había nacido la planta, pero primero se alegró. Y cuando se la quitan, se enoja. Entonces, vemos que Jonás se sintiera molesto y a punto de desmayarse. Y volvió a decirle al Señor, sería mejor morir que vivir. Imagínense, este hombre anhelaba mejor morir que estar vivo. Porque aquí dice en capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, el Señor le vuelve a hablar a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, por la planta que había creado el Señor? Y él respondió, mucho me enojo. Y entonces dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en un espacio de la noche nació y en espacio de otra noche pereció. Entonces tuvo lástima Jonás por una planta que no le costó nada. Y aún así le tienen lástima. En la versión 12 habla hoy, dice que aún así Jonás le tiene compasión a la planta. Capítulo 4, versículo 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cuánto más valía el pueblo de Nínive para no tener piedad de ellos? Porque ellos se habían vuelto de sus malos caminos. Entonces es cuando el Señor tiene piedad de ellos. Aquí vemos algo muy interesante. Quizás Jonás no entendía el propósito de Dios.
Quizás Jonás creyó que su propósito era anunciar y admirar la destrucción del pueblo. Como él se había plantado afuera de la ciudad, admirar cómo el pueblo iba a ser destruido. Pero ¿qué tal si el propósito de Dios era usar a Jonás para que el pueblo el pueblo de Nínive se volviera de sus malos caminos? Entonces realmente vemos que muchas veces somos nosotros el que no entendemos el propósito de Dios. Porque aquí vemos Jonás creyó que el Señor lo había mandado a anunciar la destrucción y él se iba a quedar ahí parado viendo cómo el pueblo moría. Yo no sé si él esperaba fuego, esperaba un tornado, esperaba un terremoto, yo no sé. Pero el punto es que este hombre anhelaba que los ninivitas murieran. Él no quería misericordia ni gracia para con ellos. Entonces se fue a las afueras de la ciudad y se sentó. Se sentó allá a ver cómo el pueblo iba a ser destruido. Y quedaba. Entonces yo no sé lo que este hombre esperaba, pero realmente vemos la dureza de su corazón, que no quería misericordia para con ellos. Y entonces aquí me hice una pregunta yo. ¿Qué tal si el propósito de Dios era usar a Jonás para que el pueblo se volviera de sus malos caminos? ¿Qué tal si el propósito del Señor no es enviarte a ti para que anuncies la destrucción y ver cómo otro muera o cómo otro se pierda? Sino que el propósito de Dios es enviarte a ti, a anunciar el evangelio, a alcanzar a los demás para que ellos se vuelvan de sus malos caminos. Porque realmente nosotros podemos estar aquí en la iglesia, somos salvos, pero ¿qué hay de las demás personas? Las demás personas también tienen que ser alcanzadas. Así como nosotros hemos tenido gracia del Señor, así como nosotros hemos tenido su favor, su bondad y su misericordia, nosotros tenemos que compartir de esa gracia. Entonces Jonás recibió gracia de Dios y debía anunciar lo que Dios le dijo para que este pueblo viera la gracia de Dios. Quizá muchas veces nosotros somos como Jonás. Queremos misericordia, perdón y gracia, pero solo para nosotros. Y cuando toca para los demás nos molestamos. ¿Qué será lo que hay en nuestro corazón que no nos permite que nosotros compartamos de esa gracia? Porque el Señor es bueno, es bondadoso, es misericordioso con cada uno de nosotros. Porque dice que debemos ser dadivosos, como Mateo 10, versículo 8 dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces Dios tuvo misericordia para Jonás, para los marineros y para los ninivitas. Entonces vemos, Dios tuvo misericordia para Jonás, tuvo misericordia para los marineros y tuvo misericordia pero para los ninivitas. Pero aquí vemos por qué, vamos a ver por qué Jehová tuvo misericordia. Porque ¿qué hicieron los marineros? Clamaron al Señor y el Señor tuvo misericordia de ellos. Luego Jonás en el pez, ¿qué hizo Jonás? Oró al Señor y ahí donde el Señor tuvo misericordia de él. Y luego Jehová tuvo misericordia con los ninivitas. ¿Pero qué hicieron los ninivitas? Clamaron al Señor, se volvieron de sus malos caminos y se arrepintieron de toda su maldad. Entonces, en Éxodo 33:13, Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces dice, ahora pues, si he hallado gracia delante de tus ojos. Si usted tiene gracia delante de los ojos del Señor, usted puede ir delante del Señor. Usted puede ir delante del Señor y presentarse delante de Él, diciéndole al Señor, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me muestres tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, si usted ha hallado gracia delante del Señor, usted debe compartir esa gracia de la que Dios le ha dado. Debemos compartir esa gracia divina que el Señor nos ha dado para los demás. Tener compasión, bondad, amor, así como Dios lo tuvo con el Nínive y para con cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que es la gracia de Dios. Entonces, muchas veces, si somos exitosos, no somos nosotros. Nosotros tenemos que dejar ese orgullo, nosotros tenemos que dejar todo eso, toda esa altivez de nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocer que es gracias al Señor. Si usted tiene un ascenso en el trabajo, es gracias al Señor. Si usted le aumenta en el sueldo, es gracias al Señor. Si usted saca buenas notas, es gracias al Señor. Entonces realmente no es usted, no es el esfuerzo que usted haga, no es cuánto usted se mate trabajando, no es cuánto usted se mate estudiando, es la gracia y el favor de Dios que está con usted. Vámonos a Santiago 4:6.
Porque nosotros tenemos que ser humildes, porque dice, el humilde será exaltado. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nosotros tenemos que dejar todo aquello en nuestro corazón que nos exaltamos a nosotros mismos o que nos amamos a nosotros mismos. En Mateo 18:23 está la parábola de los dos deudores. Aquí cuenta una historia, Jesús cuenta la historia, que habían dos deudores. Uno le debía al rey y el otro le debía a la persona que le debía al rey. Entonces cuenta la historia de que el rey le mandó a cobrar la deuda. Entonces vio que no lo podía pagar. Entonces la primera persona vio que no podía pagar la deuda, vio que esta deuda era muy grande. Entonces vemos que el rey se movió en misericordia, dice, y le perdonó la deuda. Pero luego vemos minutos, no sé si minutos o horas, no sé si más tarde, pero vemos después de que a este que le había perdonado la deuda, viene ¿cómo le digo? A él le debían una deuda. El que había sido perdonado le debían una deuda. Entonces vemos que le debían 10, 100 me parece. Bueno, el punto es que le debía. Entonces le debía a él y entonces que había sido perdonado la deuda no tuvo misericordia para con él. Entonces vemos algo muy duro, porque vemos que el rey tuvo misericordia para con él y él no quiere tener misericordia para los demás. Entonces aquí vemos como una historia parecida con la de Jonás. Entonces realmente, ¿y qué fue lo que pasó con este hombre después? Después a este hombre lo apresaron por su maldad, por lo que tenía en su corazón. Entonces nosotros tenemos que compartir de esa gracia. Dice, quizás sea el perdonar. Quizás tienes que perdonar así como Dios te ha perdonado. Quizás sea amar. Tienes que amar así como el Señor te ha amado a ti. Tienes que dar. Quizás sea dar. Debes dar como el Señor te ha dado a ti. Y quizás sea honrar. Tienes que honrar como el Señor te ha honrado a ti. En Lamentaciones 3, versículo 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Vemos que es por su misericordia, vemos que es por su gracia, vemos que es por su amor, porque Dios es grande, infinito en misericordia. El Señor tiene un amor inmenso para con cada uno de nosotros, pero realmente nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para no hacer lo que hizo Jonás. Realmente nosotros tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Nosotros tenemos que compartir a los demás de la gracia y del perdón, del amor que el Señor nos ha dado, porque el Señor tiene planes gloriosos para con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que rendirnos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Si hay algo en nuestro corazón, si hay algo que nosotros tenemos que cuidar siempre en nuestro corazón, porque dice que el corazón es engañoso. Entonces realmente nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que decirle al Señor, Señor, dame tu gracia, dame tu favor, para que yo pueda compartir a los demás de esa gracia, de ese favor. Y realmente, si nosotros compartimos de esa gracia y ese favor, el Señor se alegra. Nosotros agradamos al Señor, porque así como el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros también podemos dar a los demás. Y si le damos a los demás, esos demás pueden darles a otros. Entonces realmente es como un efecto multiplicador, un efecto replicador, que si el Señor nos ha dado a nosotros y si nosotros le damos a los demás, que esa persona también pueda atender, que pueda entender, si a mí me han dado, yo también tengo que compartir. Si yo he recibido, yo también tengo que dar. Si yo he perdonado, si a mí me han perdonado, yo también tengo que perdonar. Si a mí me han amado, yo también tengo que amar. Si a mí me han honrado, yo también tengo que honrar. Entonces nos damos cuenta que su gracia es increíble. La gracia del Señor es incomparable. Entonces, si quiere, póngase de pie en esa mañana. Nos damos cuenta que la gracia del Señor es increíble para con cada uno de nosotros, porque nos damos cuenta que es por su gracia, por su amor, que nosotros somos sus hijos, que por gracias nosotros somos salvos, que por su amor nosotros somos lo que somos, que es por su gracia. Y realmente, si nosotros tenemos de esa gracia, nosotros tenemos que aprender a compartir con los demás.
Amado Dios, te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, para con cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a comprender tu gracia, Dios, a comprender tu amor, a comprender tu misericordia, Señor. Porque nuevas son cada mañana, Señor. Que tu misericordia es grande, Dios, que tu fidelidad es grande. Amado Dios, te damos gracias, Dios, porque por tu gracia, Dios, nosotros no hemos sido consumidos. Es por tu gracia, Dios, que nosotros somos salvos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros. En esta mañana hay alguien que no ha aceptado al Señor. Hay alguien que no haya aceptado al Señor como su Salvador, como Rey de su vida. Porque tiene que entender que por gracia somos salvos. Si usted quiere ser salvo, puede decirle al Señor: sálvame. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ahí donde están, no tienen que pasar al frente, no tienen que pasar a ningún lado. Sino que también, si nosotros necesitamos arrepentirnos, puede repetir esta oración también. Padre Celestial, te doy gracias porque has tenido misericordia. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdóname, Señor, si muchas veces te di la espalda. Perdóname si muchas veces te desobedecí. Amado Dios, te pido que hagas de mí una nueva persona, que entres y reines en mi corazón y tomes el control, el control de mi vida, que tú dirijas mis pasos, que tú dirijas la senda de mis pies y que día a día yo pueda crecer más en ti, Padre Celestial, porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Sobreabundó tu gracia, Dios. No mires mi pecado, no mires mi maldad, sino que mires, Señor, el deseo de mi corazón de ser diferente, el deseo en mi corazón de cambiar, el deseo en mi corazón de ser lo que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te damos gracias, Señor. Que toda la honra, Señor, sea para ti, Señor. Padre Celestial, ven, Señor, a este lugar. Ven a mi vida. Ven a mi casa. Ven a todo mi ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de